Buenas noches, bienvenidos a este podcast llamado Gente Interesante, porque la mejor manera de aprender es en cabeza ajena. El día de hoy nos encontramos aquí con un personaje más bien de Tequisquiac. Es boxeador profesional y es campeón mundial, campeón Fekerbox, sí, del Consejo Mundial de Boxeo. Con ustedes, Efraín Rodríguez, el Charro. Muchísimas gracias, primero que nada, y por la invitación. Gracias, buenas tardes. Efraín, ¿qué fue primero, la charrería o el box? Fue casi fue al par. Cuando cumplí 12 o 13 años, me parece que a los 12 años, entré al boxeo. Al año siguiente me metí también a lo que era la charrería. Ok, vamos a hablar de la charrería primero que nada. ¿Cómo surge la idea o la pasión por querer dedicarte a esta tradición? Pues a ciencia cierta no recuerdo bien cómo fue el gusto, pero un día desperté y dije, quiero aprender a ese deporte, ¿no? Entonces buscamos la manera, buscamos quién me impulsara un poquito o me diera el conocimiento, ¿no? Más que nada en ese deporte, y hasta la fecha es una pasión que tengo. ¿Qué es más complicado para ti, el box o la charrería? El boxeo. Ahorita el boxeo sí lleva un grado de dificultad en cierto modo, pero es más la disciplina, la constancia y pues aguantar los golpes, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué representa ser charro en un mundo moderno? Digo, al final de cuentas estamos en un espacio que es más campo que otra cosa, ¿no? La parte urbana pues está un poquito retirada de esta zona, pero al final de cuentas estamos en una época moderna. Sí, claro. No, pues yo sentí vestirme de charro, perdón, me siento, no sé, es como ponerse en una armadura, ¿no? En un combate, por llamarlo así. Me llena de orgullo porque sé que es una tradición que nos llena a muchos mexicanos, ¿no? No puedo decir que todos, porque al final de cuentas todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero siento que es una tradición mexicana que puede perdurar mucho tiempo, ¿no? Y más que nada, si ven a un hombre de caballo que lleva el sombrero de charro, digan, pues es charro, ¿no? Claro. Entonces sí me llena mucho de orgullo. ¿Has tenido algún accidente en la charrería? Sí, muchísimos. Prácticamente yo en la charrería yo me enfocaba más que a lo que era el jineteo de toro y el paso de la muerte. Ahí pues el riesgo es mucho mayor. Cuando nos federamos para las competencias estatales, para poder pasar al nacional, siempre nos piden que paguemos un seguro. Y bueno, los que llevamos el mayor riesgo, que somos los jinetes de toro, de yegua o paso de la muerte, tenemos que tener el seguro pues, más alto, ¿no? Porque pues, puede pasar cualquier cosa. En mi caso, son caídas que te cornean, no sé, infinidad de accidentes que te llegas a lastimar también las manos, pies, todo. Entonces sí es muy riesgoso, pero pues, no se me quita el gusto por la charrería. Bueno, por lo que veo y te comentaba hace ratito, ¿no? Creo que te gustan los golpes. ¿Eres violento como persona? No me catalogo violento, pero pues solamente reservado. Y me defiendo, pero si no es el caso, me sigo de filo. Pero violento no me catalogo, me conoce mucha gente y siento que me catalogo igual, ¿no? O sea, tranquilo. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo entras al box? Entré cuando yo iba en la secundaria, lo vuelvo a repetir, en primero, segundo y secundaria entré. Antes de eso, pues yo quería el boxeo, ¿no? Mis papás no me dejaban, entonces me metí en otro deporte, no duraba. Entonces hasta que vimos donde ahorita sigo entrenando en una lona con mi entrenador Gustavo Fragoso, vimos una lona y pasamos. Entré y pues mis papás pensaron lo mismo, no va a durar 3 meses y hasta ahí. Y bueno, hasta la fecha, ahorita que ya somos profesionales, ya tenemos un campeonato y
buscamos algo más grande, pues creo que ya ahora sí ven que no es un juego esto. Bueno, tengo la fortuna de conocer a Gustavo y trabajador, muy disciplinado en todas sus áreas, ¿no? Y el boxeo, una de sus facetas, o más bien ser entrenador de box, es una de sus facetas. ¿Cómo es entrenar con él? Porque también veo que de repente hacen prácticas o sparring en otros gimnasios. ¿Qué diferencias encuentras? Los estilos, las diferencias hay en que a lo mejor pueden llegar, no sé, en Zumpango, que ya hay también bastantes entrenadores. A veces tenemos que acoplarnos al estilo con el contrincante que vamos a pelear, ¿no? Por eso lo estudiamos, si vemos que es zurdo, que tiene diferentes formas de moverse, tenemos que encontrar ese estilo o algo similar para poder llegar pues sí, a la pelea ya más, más centrado, más estudiado en contra pues sí, de mi rival, para que no me descontrole, porque muchas veces el no estudiarlo, no ver cómo se para o cosas así, te puede estantear en el momento de la pelea. Entonces, y bueno, el entrenamiento con él pues también es muy duro. El boxeo es duro, ¿no? Claro. Son golpes, pero creo que ahí es más la disciplina, la constancia y el saber recibir los golpes. También hay que aprender a recibirlos, porque no nada más es dar, sino también es recibir y saber cómo tolerarlos, cómo sobrellevarlos, ¿no? Entonces, es un deporte que a mí me gusta, y bueno, pero como todos los que estamos en este ámbito del boxeo sabemos qué conlleva, ¿no? Qué sacrificios conlleva el entrenar. Y bueno, Gustavo Fragoso, mi entrenador, ya, aparte que es parte de mi esquina, aparte de, ya es casi como mi familia por el simple hecho de, pues casi me la vivo con él, ¿no? De lunes a viernes o de lunes a sábado estoy con él, entonces paso, pues sí, un poco más de tiempo con él, más en preparación. ¿Cómo fue tu proceso? Porque empiezas a entrenar y de ahí no en ese momento empiezas a pelear, hasta un tiempo después, pero no entras a profesional directo, debes de pasar por un proceso de amateurs, de aficionados, y ya de ahí brincas hacia lo que es el ámbito profesional. ¿Cuánto tiempo en tu caso pasó desde que ingresaste hasta que llegaste a profesional, y cómo fue ese paso? Bueno, sí pasó un proceso muy largo, porque yo, te comento, tenía como 12 años cuando incursioné en el box. Entonces, pero empecé a ir un año seguido. Pero pues, en las etapas de la adolescencia y todo eso, pues pasamos pues por el gusto de muchas cosas, ¿no? Después del boxeo también era la charrería, y me estaba enfocando también un poquito en la charrería porque me llamaba la atención. Y pues sí entrenaba, pero no era constante, no era disciplinado. Pasó mi etapa de la secundaria, pasé a la preparatoria. Yo seguí entrenando, pero te comento, entrenaba 2-3 veces a la semana. Algo que, pues para poder competir, pues no es suficiente. Entonces, entrando a la prepa, como al cuarto semestre, fue cuando dije, ya quiero pelear. O sea, quiero prepararme, quiero pelear. Fue cuando empecé a entrenar más. Pues empezó mi entrenador, Gustavo, pues sí, a llevarnos más a pelear, ¿no? A sacarnos a cualquier lugar donde hubiera torneos, competencias. Y de ahí pasaron como 5 años prácticamente para poder brincar al profesional. Ya íbamos a debutar, pero se vino lo que era la pandemia. Entonces sí nos atoró ahí 2 años más. ¿Y esos 2 años, cómo fue tu preparación? Seguí entrenando a puerta cerrada o en su casa. Yo seguía pues corriendo prácticamente, entrenando aquí, ¿no? Tengo la ideología, ¿no? De que pues, un cuerpo sano no se enferma. Entonces yo seguía entrenando. Mucha gente en ese entonces sí pues se encerró, ¿no? Por salud, por el temor igual de pues sí, a contagiarse al COVID. Pero pues yo sí me salí a correr, venía a entrenar aquí. Bueno, aquí abajo, porque antes no estaba esto. En mi casa, me iba a la casa de Gustavo, o ya hubo un momento en que dieron el permiso al ayuntamiento de máximo 5 personas, ¿no? Y eso, 1 metro de distancia, 1,5 metros. Entonces ya empezamos otra vez a regresar.
Y así poco a poco a regresar a la normalidad, y fue como otra vez se nos abrieron las puertas para poder debutar. ¿Qué diferencias hay entre la preparación que debe tener un boxeador amateur y un profesional? Un boxeador amateur se prepara todos los días, ¿no? O sea, igual profesional. Pero en el amateur, como tú bien lo dijiste, es más la afición de estar peleando, porque un boxeador amateur puede estar peleando cada 8 días. Cada 8 días y entre semana sparring. La exigencia es un poco menor porque son solamente 3 rounds en las peleas amateur. Entonces, ahí puedes estar peleando cada 8 días, no hay problema, porque usas careta, los protegen más en el boxeo amateur, los cuidan más los referees. No importa tanto si te hacen daño los golpes, porque ahí, como te digo, los protege mucho el referee, la sanción, ¿no?, que conlleva. Entonces, a comparación del boxeo profesional, pues ya ahí es en qué peso vas a estar. En mi caso, yo peleo en peso mosca, que son 50 kilos 800 gramos. Entonces, tenemos que llevar una preparación de 2 meses de ahí para poder bajar gradualmente de peso, porque es peligroso el bajar de peso, el deshidratarte, el no comer bien, porque no es nada más dejar de comer y dejar de tomar agua o cosas así, no, pura verdura, sino que tiene que haber una balanza en lo que comes, ¿no? Más que nada en dejar tortilla, papitas, refresco, todo eso, y llevar una alimentación sana. ¿Para qué? Para llegar en óptimas condiciones a la pelea. Y bueno, que en el boxeo profesional también ya se pelea con guante de 8 onzas. En el boxeo amateur se pelea con guante de 12 onzas. Y obviamente con la careta. En el boxeo también usamos un vendaje diferente, que no se ocupan como tal las vendas de tela, ¿no? Se ocupa que es la cinta tape, prevenda, prevenda y venda gasa. Ahora sí que la unión de todo eso, pues prácticamente es una piedra en las manos. Sí. Más el guante que llevas de 8 onzas, pues el golpe es muy distinto. Es más puntual, ¿no? Es más directo. Sí. Y en el otro te pegan como con una almohada. Ajá. Y no es directo el golpe. No es directo, y el vendaje también influye mucho en la manera en cómo pegas. Es un poquito más grande el guante, pero pues no dejan de ser golpes, ¿no? Pero ahí en el boxeo amateur sí es más, procuran más la protección en los boxeadores, y pues que los cuidan mucho los referees, tanto les pegan y hacen puntos. Entonces por eso no hay tantos knockouts en el boxeo amateur que como en el profesional. En el profesional sí, ahí los golpes están de a peso, por llamarlo así. Llevas 11 peleas ganadas, una perdida, que fue tu primera oportunidad por campeonato, ¿no? Uh-huh. Sí, fue en Argentina. ¿Qué piensas que influyó en esa derrota? Influyen muchas cosas, tanto mentalmente, socialmente, el no estar en tu rancho, ¿no?, por llamarlo así, no estando en México. Sí impacta mucho. Bueno, en lo personal a mí me impactó mucho lo mental y lo social, ¿no? Al momento de salir, sí, cuando vas caminando al ring, pues los abucheos, pues sí, ver, gracias a Dios, esa vez tuve la oportunidad de que contara con mis papás, hicieron el esfuerzo de poderme acompañar. Y bueno, el ir a otro país, estar en otros ámbitos, en otros, pues sí, fuera de mi casa, vamos. Sí me impactó mucho porque pues, era la primera vez que salía de México, ¿no? Claro. Conocer otro tipo de personas. Al final de cuentas, en Córdoba, Argentina, fue donde peleé. La gente muy cálida, muy amable. Pero ya en el ring eres tú y el otro, tu rival, ¿no? Así Entonces, pero sí me empezó a causar estragos los abucheos. Traté de no enfocarme en eso, pero sí, cuando pierdes mentalmente, ya vas de caída. Entonces, quise hacerme el fuerte. En el tercer round tuve un resbalón, se vio el golpe, sí me pegó, pero no fue tanto el golpe, sino que estaba mal parado. Entonces tocó el guante en la lona y me empezaron a contar. Yo de los nervios me empiezo a reír y digo, no, pues es que me tropecé, estaba mal parado, pero me empezaron a contar. Y bueno, yo iba con la mentalidad de tengo que noquear, si no, no me la van a dar. Entonces yo me quedé con esa mentalidad de tengo que noquear.
Y yo a la mitad de la pelea, yo estaba buscando solamente un golpe. Entonces, de ahí me empecé a frustrar, me empecé a desesperar, porque se movía mucho mi rival. Y bueno, ya vi que el golpe a veces no... ahora sí que la fuerza del golpe muchas veces no te va a salir ganadora, ¿no? También hay que saber otro tipo de mañas, hay que saber cómo pegar, cómo moverte, porque yo iba nada más al choque. Yo quería noquear. Y cuando buscas el knockout, nunca se te va a presentar. Entonces solito se va a ir a dar, se va a dar. Entonces eso fue lo que a mí me impactó para perder la pelea. A final de cuentas también mi rival fue muy, muy inteligente, no se dejaba pegar. ¿Quién se va a dejar pegar, no? Pero sí me estudió muy bien y traía un boxeo en ese entonces complicado para mí, porque yo iba lineal, no me movía. Entonces yo buscaba un golpe y no se dio. Entonces, que además era un poquito más grande, ¿no? Que tú. Por centímetro, creo, 1 o 2 centímetros, pero creo que sí estábamos al par. Pero pues sí, me ha tocado hacer sparring o pelear con gente un poquito más alta. Y he sacado el colmillo, pero ahí sí me influyó más lo mental que lo físico, porque hice una preparación muy, muy, muy buena. Pero sí fue mental. Y hablando de preparación, ¿no? Porque hago una especie de analogía de repente con los chavos, con jóvenes, de la preparación, ¿no? De que es bien bonito ver a una persona triunfar, ¿no? Y específicamente un deportista. Y disfrutan, en este caso me imagino que disfrutas pelear, que a lo mejor te gustas muchas cosas de tu profesión. Les digo, a Cristiano Ronaldo seguramente le encanta jugar, ¿no? Sí. Pero no creo que le encante levantarse todos los días a las 3 de la mañana para empezar su rutina de ejercicios. A lo mejor la cuestión de la alimentación ya es cultural y eso dices, lo disfruto, ¿no? Y prefiero comer algo sano que algo que no es tan sano. Pero, ¿cómo es la preparación en un campamento para ya una pelea profesional? Pues bueno, como tú lo acabas de decir, yo que más quisiera quedarme en mi casa dormido hasta las 7, 8 de la mañana, pero la disciplina o las ganas de salir, pues sí, victorioso en la pelea, que a lo mejor en el momento en que nos dicen tienes pelea para tal fecha, te motiva. Pero ya en la primera, segunda semana que empiezas la preparación, ya empiezas a sentirte cansado por la dieta, por los ejercicios, por los sparrings, que estás dolorido, quieres dormirte un rato más. Es un poco difícil, porque a veces también no hay motivación, ¿no? A veces no encuentras una motivación más que decir, pues tengo pelea y tengo que pelear o quiero pelear, ¿no? Entonces ahí es donde sobresale la disciplina. Yo me paro a las 5:30 para salir a correr a las 6. Regreso de correr, me cambio, me baño, me voy al gimnasio a las 7, 7:30 estoy en el gimnasio y termino a las 9:30, 10 de la mañana para regresar a mi casa, hacer mis cosas y regresar otra vez al gimnasio a las 7 de la noche para volver a entrenar. Entonces, sí es muy, muy, a veces estresante, porque tienes nada más en la mente cómo va a pegar el otro, mi rival, cómo se va a mover. Es ahí donde también tenemos que estudiarlo. Los nervios siento que desde antes, porque tienes la incertidumbre de cómo va a ser el día de la pelea. Pero yo en mi mente siempre digo, quiero nada más dar el peso. Siempre lo hemos dado, nunca hemos tenido el problema de no dar el peso hasta la fecha, porque llevamos una buena alimentación. La mamá de mi entrenador, que es Carmen Domínguez, es la que nos lleva la alimentación, nos pone la dieta. Uh-huh. Y desde que nos pone la dieta hemos cumplido hasta un poquito más abajo del peso. Entonces sí hemos llevado una buena preparación en ese aspecto, pero el sobrellevar día a día lo que es el entrenamiento sí es pesado, sí es fatigante, pero es algo que nos gusta. El día de la pelea, que te levanten la mano, los aplausos, las felicitaciones, pues sí te llega a emocionar, ¿no? A seguir adelante. Pero sí como te lo dije anteriormente, el boxeo es muy pesado, es algo estresante para los que a lo mejor no lo puedan entender. Y más que nada también por la comida. Como te digo, en la dieta, pues dejamos de comer ciertas cosas. No soy mucho de comer
que papitas o cosas así, pero sí de vez en cuando, pues no hace daño, ¿no? Una antojita, sí. Sí, pero sí trato de mediarme para seguir manteniéndome y para, en dado caso, de empezar a bajar de peso gradualmente. ¿Cuál es el sueño que tienes o hasta dónde te gustaría llegar boxísticamente? Personalmente, siento que podría pelear por un título mundial y pues qué mejor ganándolo, ¿no? Pero en el boxeo puede pasar cualquier cosa. Anteriormente yo no pensaba ni pelear amateur. Yo decía, no, pues si salen peleas, peleo. Después empecé a pelear amateur y dije, pues si llego a profesional, bien. Si no, también, no me aferro. Me volví profesional y ya es ahí donde digo, quiero ser campeón. No quiero tener un cinturón. Quiero que me conozca la gente, ¿no? Entonces, ahí empezó mi sueño de convertirme en campeón. Ya empezamos por un título, que es el FECAR Box del CMB, y es donde me entran más las ganas de poder pelear por algo más grande. Entonces ese es el sueño y creo que todos los que incursionamos en este deporte, en cierto momento sabemos que podemos llegar a pelear por un título mundial o soñar con algún día tenerlo aquí colgando en un hombro, ¿no? Pero ese es mi sueño, esa es una meta más que nada que me estoy proponiendo y creo que vamos por buen camino. Ahorita actualmente estamos clasificados mundialmente en el número 31. Wow. Entonces creo que poco a poco vamos a ir avanzando para poder, esperamos pronto ser de los primeros 10 y de ahí tener una oportunidad de título mundial. Pues relativamente estás muy joven, pues así como que digas mucho tiempo de profesional tampoco, el número de peleas creo que también ahí va ya para que tengas esa clasificación, creo que están haciendo muy bien su trabajo. ¿A quién admiras? ¿Cómo quién te gustaría ser? Me gusta mucho el boxeo que tenía Mike Tyson, muy agresivo, me gusta. Como te dije, yo antes iba al choque, o sea, intercambiar golpes, es algo que me gusta, pero también tanto golpe también puedo recibir, sí puede a la larga, sí me puede afectar. No es el dado caso, por eso ya implementamos varias cosas, pero el admirar, pues, admiro a mis papás, pero boxísticamente admiro mucho a Mike Tyson, a Al Canelo, a Gennady Golovkin, a Julio César Chávez. Uno también que admiraba mucho era el Gallo Estrada, que también era peso mosca. Uh-huh. Me gustaba su forma de pelear, a Finito López, a muchos que han incursionado en este bonito deporte y que, bueno, ahorita ya tienen que los nombran y muchos ya los conocen, ¿no? Así es. Entonces, agarro un poquito, veo peleas de ellos y agarro un poquito para aprender también, porque también viendo a veces se aprende, ¿no? Entonces trato de agarrar un poco de cada cosa. Fíjate que me llama la atención de que de repente sale una persona, sobresale alguna persona en un ámbito social, en cualquier cosa, y sirve de inspiración para mucha gente, ¿no? Y creo que pues lo que han hecho los vaqueros aquí en Zumpango ha sido un trabajo muy fuerte, ¿no? No solo Emanuel, porque yo creo que él es la culminación de todo un trabajo que hizo su generación anterior, uh-huh. sus primos, sus tíos, todo un trabajo que se hizo con el original, ¿no? Uh-huh. El primer vaquero Navarrete, sí. Que es su primo, no recuerdo el nombre, un güero. Sí. Y su historia, muy querido aquí en Zumpango, uh-huh. Y tiene su escuela de los vaqueros, un semillero fuerte para peleadores aquí en la zona de Zumpango, y como dices tú, también se empiezan a abrir otras escuelas, ¿no? Creo que la segunda o tercera escuela fue el Lobo, la de Gustavo, y de ahí empezó a llegar gente a fraccionamientos, empezó uh-huh. a crecer toda esta cultura boxística, y creo que pues son personas que pueden inspirar a los jóvenes a integrarse a un deporte. Sí, no solo ustedes, ¿no? Porque estoy seguro que van a salir muchos más. Bueno, cambiemos ahí un poquito. ¿Encuentras alguna similitud entre la charrería y el box? Los riesgos. Siempre, creo que siempre me han dicho, no sales de una para entrar a otra, ¿no? Salirme de la charrería, pues no, porque en algún momento, pues
pues quien quite y pueda regresar, ¿no? En la charrería, pues, puedes entrar hasta en edad más grande, ¿no? En el box no. En el box sí hay una fecha de caducidad, pero los riesgos creo que a lo mejor en diferentes cosas, pero tiene un grado de riesgo muy grande en el aspecto de las lesiones, los golpes, pues sí es muy, muy grande y hasta ahora sí que descreándolo, no trayéndolo, pero los decesos que han habido en ambos deportes. Entonces, creo que el riesgo de los dos es mucho, muy grande. Sí. Vemos personas que a las que no nos gusta el riesgo, ¿no? O riesgos medidos. Sí. Y en la rueda de la fortuna me subo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. Te comentaba hace rato que también practiqué box ahí con el coach Gustavo, pero yo nada más iba para ejercitarme. Fue una temporada muy padre porque particularmente nunca me ha llamado la atención el ejercicio de gimnasio. Se me hace como que muy aburrido, ¿no? Entonces acá es muy pesado, pero es muy dinámico. Subes, bajas, corres, golpeas, levantas, haces muchísimas cosas para quien también lo quiera ver como una alternativa saludable, ¿no? No el hecho de que te prepares como boxeador, que entrenes boxeador quiere decir que te tienes que preparar para boxeador, ¿no? Hay quienes tienen las facilidades y no lo hacen. Hay quienes, aunque no tengan esas facilidades, buscan cualquier medio para poder hacerlo. Y hay quienes también, y se vale, ¿no? Acudir a un gimnasio para estar sano. Sí, así es. ¿Qué es la disciplina? La disciplina para mí es algo fundamental que me ha sacado o que me despierto todas las mañanas para salirme a correr, para hacer a veces las cosas que no quiero, porque no tengo flojera, porque no tengo ganas, porque tengo sueño, sale la disciplina. Porque como te lo comentaba, muchas veces hacemos las cosas por motivación, ¿no? Que me emociona o quiero llegar a hacer esto, pero muchas veces la mente es muy traicionera a veces, ¿no? Entonces a veces te juega chueco los pensamientos y a veces no tienes motivación, estás triste, tienes problemas familiares, personales, en el trabajo, en cualquier cosa, o frustraciones que llegan a limitarte, ¿no? En lo personal sí me pasó una vez en el que llevaba 8 o 9 peleas profesionales y decía, no, pues yo siento que no sirvo para esto. Entonces me empecé a bajonear, a agüitarme en ese aspecto y yo iba a entrenar, pero yo iba a entrenar sin ganas. O sea, yo entrenaba, pero no sentía que entrenara. O sea, mi mente estaba en otra parte. A veces no cuento mis cosas porque digo, ¿para qué contar, no? Entonces, mi novia tiene a veces ese tacto de decir, pues dime qué te pasa, ¿no? Porque soy a veces me como las cosas callado, por llamarlo así en palabras coloquiales. Trato de resolver las cosas a mi modo o a mi manera y solo, pero a veces creo que sí es necesario el hablarlo con alguien. Yo creo que por eso también Gustavo a veces nos manda al psicólogo, porque a final de cuentas el boxeo es 70% mental, 30% físico. Entonces, si la disciplina es la que te saca del hoyo, ¿no? De las frustraciones, de la flojera. Y para mí creo que la disciplina es la base de cualquier éxito. Fíjate que se me hizo bien interesante lo que comentas ahorita. La disciplina te obligó a asistir a tus entrenamientos aunque no estabas 100% motivado, ¿no? Y eso es lo interesante porque recuerdo ahí la frase de un motivador que dice que disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Sí, así es. Y al final de cuentas, si tú empiezas a dejar de hacer tus cosas, esa motivación se pierde, se va perdiendo y al final de cuentas gana pues esa parte que te está afectando, ¿no? Entonces, si tú dejas de hacer las cosas, prácticamente estás, una expresión boxística, estás tirando la toalla y pues no sabes en qué momento pueda darse, ¿no? A lo mejor no hubieras llegado a lo que tienes ahorita, que es tu campeonato y que eso
esos pequeños reconocimientos, digo, no es algo pequeño, ¿no? Pero esos pequeños logros, esas pequeñas victorias que vas teniendo, se van sumando, una victoria, otra victoria, otra victoria, no encuentras nada, no ves nada claro, Sí. pero de repente llegas a un punto donde dices, ah, caray, creo que sí estoy haciendo las cosas bien, ahora vamos por el siguiente, pero creo que te va a tocar sufrir. Sí, son procesos que tenemos que llevar, los que estamos dentro del boxeo, tenemos que llevar un proceso, creo que algo duro, porque muchas veces pensamos que ya debutas, te van a pagar. Muchas veces lo que nos pagan en las primeras peleas, pues sale para solventar los gastos que tuviste en la preparación, porque la dieta sí es un gasto fuerte, aunque comas atún, ya es algo costoso, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que te va a llevar a óptimas condiciones. Entonces ahorita ya en mis dietas, que como pescado, salmón, cosas así, y pues con el pago a veces de las peleas, solvento un poco lo que es pues sí, parte de mi preparación que llevaba. Es por eso también que luego uno como boxeador también busca patrocinios para solventar gastos extras, equipo deportivo, careta, concha, guantes, hidratación, que transporte, porque como tú lo mencionaste anteriormente, tenemos que salir a diferentes gimnasios para seguirnos preparando, ¿no? Para ver diferentes estilos, para meternos un poquito más de presión en ciertos aspectos, pelear con otro tipo de gente. Gente que pega más duro, gente más experimentada. Entonces sí, el boxeo sí conlleva gastos, pero también trae recompensas muy, muy gratas. Buen punto, porque he visto así declaraciones de algunos boxeadores, de algunos luchadores, que muchas veces van y se presentan en sus peleas por 100, 200 pesos, ¿no? Sí. Y está muy cañón. Y por ejemplo, ahorita del viaje a Argentina, pues ¿eso lo pagas tú, lo paga la comisión? A mí me pagaron esa vez lo que fue la promotora. Solventaron los gastos de hospedaje y bueno, ya de ahí no estuvimos mucho tiempo. Nos fuimos lunes, llegamos allá martes, al sábado que fue la pelea y domingo nos regresamos. Ahora sí que el día de la pelea, el otro día nos fuimos. ¿Crees que eso también haya influido? La parte de que hubieses llegado un poquito cansado del viaje y el horario, no sé también qué tanto puede influir. Creo que varían 2 o 4 horas, no recuerdo bien que no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia, pero yo siento que hablar en ese aspecto puede que sí haya influido, puede que no, pero para mí siento que el decir, no, es que si me hubiera ido antes, hubiera sido otro resultado. Pero pues las cosas ya pasaron por algo. Podría decir, pues sí me influyó por el desgaste que tuve en el camino, pero siento que ahí ya entrarían mis excusas, ¿no? Para tapar mi derrota. No, ahora es que la derrota hay que aceptarla como viene y pues está en uno mismo si la acepta o la deja pasar y aprender de eso, ¿no? Entonces creo que aprendí de esa pelea y lo bueno es que no me dejé caer, pero pues sí, sí influyen mucho en ciertos aspectos. Otra cosa que se me hace bien importante, y comentábamos hace ratito que estudiaste ingeniería civil. ¿Cómo combinaste charrería, boxeo, estudio, vida personal, familiar? Pues sí fue algo complicado en el aspecto en el aspecto boxístico, porque pues ahí es entrenar todos los días, ¿no? En la charrería pues entrenaba nada más los fines de semana, entonces no había tanto problema, pero en las mañanas entrenaba, regresaba a mi casa a 9:30, a las 10, 11 ya me tenía que ir a la escuela, me iba en transporte y llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche. Entonces sí era algo pesado, pero pues, lo supe sobrellevar. En el aspecto familiar, pues entre semana prácticamente no veía a nadie, ¿no? En ese entonces, pues cada quien estaba haciendo lo suyo, mis papás trabajando, yo en la escuela. Entonces, yo en poco tiempo que tenía que estaba aquí en mi casa, pues que venir a dar de comer a los caballos, tarea, cosas así, o hasta en el camino ir haciendo la tarea, ¿no? Casi no hacía tareas, la verdad, pero sí cuando eran importantes sí las tenía que hacer.
Pero sí, en ese aspecto sí, o las hacía en la escuela. Sí tuve que balancear muchas cosas, pero como te digo, en la charrería no me afectó tanto porque pues no era tanto de ahí entrenamiento. Sí que decían vamos a entrenar, pues me iba todos los domingos a entrenar, pero luego habían peleas los domingos, entonces a veces me tocaba ir a pelear y regresar a entrenar con los charros. Entonces sí fue algo complicado, pero pues era algo que me gustaba y no podía dejar. Este programa está enfocado hacia los jóvenes y a las personas que de alguna manera sentimos que no hemos encontrado ese camino. El eslogan dice que la mejor manera de aprender es en cabeza ajena. Por eso es que solicito a todos los invitados un mensaje, un consejo para ya sea que se dediquen a un deporte, porque es una opción también, ¿no? O para hacer una carrera, que en este caso, pues a excepción de lo que es el box, muchos boxeadores pues no han tenido la fortuna o la oportunidad de estudiar, ¿no? Porque la vida los ha llevado hacia ese punto, vienen a lo mejor hasta de la calle, tienen esa facilidad de pelear, Sí. se suben y eso también les ha afectado en las decisiones financieras que han tomado, ¿no? Sí. Pueden a lo mejor ganar muchísimo dinero, pero así como lo ganan, se va. ¿Algún consejo para los chicos? Primero que nada, que sean disciplinados, que estudien, porque al final de cuentas el boxeo no es como lo que vemos en la tele, ¿no? Los famosos, el Canelo, los que ya pelean en el otro ámbito, que es la UFC, que vemos que les pagan muy bien. Nosotros vemos nada más sobre lo que nos dejan ver. La parte bonita, ¿no? Así es, pero no saben lo que llevan atrás de eso, ¿no? Lo que es la preparación, los desgastes, tanto físicos, mentales, económicos. A veces el boxeo también puede ser una salida para muchas cosas, buenas o malas, ¿no? Porque muchas veces dejan de estudiar por irse al deporte. Y digo, está bien, si tienen disciplina y tienen talento, pues que lo exploten. Pero mis papás siempre me inculcaron en ese aspecto el estudia. Si estudias, te apoyo en el boxeo o en el deporte que quieras estar, pero estudia. Terminé mi carrera y bueno, ahorita me estoy dedicando al boxeo ya profesionalmente y como debe de ser. Entonces mi único consejo es que estudien, sean disciplinados en todo lo que conlleve en la escuela, en el deporte y dejar las malas influencias, que a veces es el mal camino. Sí, fíjate que socialmente estamos viviendo una crisis, considero yo. Muchas cosas que antes no estaban tan a la mano, ahorita están muy cerca, ¿no? Sí. Hablamos de cosas malas. Considero que hasta la música influye mucho en las decisiones que tomamos, ¿no? Y bueno, ahorita pues se están poniendo muy de moda los corridos, que a lo mejor en muchos sentidos algunos no tienen mucho o nada de malo, ¿no? Pero en muchos casos te hacen ver al narcotraficante o a la persona mala como un dios. Como un dios, como alguien que puedas imitar. Pero yo recomendaría que imites a tu mejor profesor, que imites al deportista de tu cuadra, que imites al músico. ¿Por qué? Porque no sabes qué tanto mal te puede hacer irte por el mal camino. Yo creo que es muy acertado ese comentario, ese consejo que le das a los chicos. Si tuvieras la oportunidad de recomendar alguna de las dos, solo una de tus dos aficiones a la juventud, ¿hacia dónde los pudieras llevar más? ¿Hacia el box o hacia la charrería? Buena pregunta, ¿eh? Sí, es difícil para mí porque son dos cosas que me apasionan. Ahorita me estoy dedicando, como te digo, al boxeo, es algo que me apasiona, pero también la charrería es algo que me llena. O sea, el subirme a un caballo, el caminar por las calles, no sé, o con tan solo vestirme de charro es algo que también me llena. Entonces, es una pregunta difícil, pero siento que un poquito más al boxeo. ¿Por qué?
Por el ejercicio. Ya hay mucho, lo que es mucha obesidad, ya nadie quiere hacer ejercicio, ¿no? Ya todos lo quieren ver por el celular, por la computadora. Y por eso antes las personas vivían muchísimo, ¿no? Digo, esperemos mucha gente siga viviendo muchos años, pero ahorita ya la gente ya fallece desgraciadamente a temprana edad por problemas de estar todo el tiempo sentado o tener el celular, no tener activación física, como te lo comenté hace rato. Tengo la mentalidad de un cuerpo sano no se enferma o cosas así. Pero siento que el boxeo es un deporte muy completo que podría ayudar tanto físico como mental. Entonces creo que el boxeo, pero también la charrería. Digo, al final de cuentas, a lo que quieran dedicarse. Sí. A un arte marcial, al fútbol, al básquetbol. Sí, cualquier deporte. Lo importante es activarse. Así es. ¿Qué valores te definen como persona? La humildad, el respeto, la empatía. Siento que son los que me catalogan más. Me lo han dicho y siento que soy una persona empática, solidario también. El que veo que si no pueden, apoyo. El que veo si la están pasando mal, pues tratar de ser, como lo digo, empático, de ayudarlo, a lo mejor poniéndome un poco en su lugar, dándole un apoyo, ¿no? en ese aspecto en que la esté pasando. Y humilde, pues para mí la humildad no lo caracteriza como pobreza. Mucha gente tiene esa, o a lo mejor personalmente tengo esa perspectiva de que la humildad no es referente a la pobreza, sino es como ser sencillo, ser una persona transparente, que trates a todos por igual, que no porque veas a una persona con mucho dinero lo vas a tratar guau y a la persona que venda dulces lo vas a tratar menos, ¿no? Creo Claro. que eso me caracteriza, así me lo inculcaron mis papás. Tienes que aprender a comer en banquete y en banqueta. O sea, desde muy chico me lo han inculcado el respetar a la gente que te respeta, también más que nada, porque hay ciertos casos que también gente que no tiene un estatus económico alta, pero te humilla no teniendo, ¿no? Uh-huh. Y he conocido a gente de mucho dinero que muy sencilla, te habla como cualquier otra persona te hablaría, ¿no? Amable, como quisieras que te trataran, perdón. Creo que eso me caracteriza a mí. Entonces, y me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta hacerlo. Ser transparente, ser amable, ser solidario, humilde, sencillo. Y bueno, con esto concluimos. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues los invitamos a dejar un like, a compartir y pues si se animan, pues a integrarse a una escuela o a alguna disciplina deportiva. Así. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.